cosas increíbles que Él ha hecho para nosotros durante la semana, throughout the years and months, durante los meses, durante los años, even moments when we don't even deserve it. hasta los momentos, en verdad, y hay muchos en cuando no los merecemos. God is gracious to all of us. Dios es muy misericordioso y lleno de gracia por todos nosotros. He shines his sun upon the good and the evil. Él alumbra su sol sobre el benevolente y el maligno. What a God we have. ¿Qué Dios tenemos? Amén. Praise the Lord for that. Gloria a Dios. You know, the Bible teaches us that, God's gracious love is upon the Jew and the Gentile. La Biblia nos enseña que el amor lleno de gracia está sobre el judío y el gentil. But it all depends on the response. Pero todo depende en la respuesta de nosotros. It's how we respond to God's call. Es como nosotros respondimos a esa llamada de Dios. Look, if our worship is sincere Miren, si nuestra adoración es sincera and we're committed to God y somos comprometidos a Dios and we separate from sin, y los separamos del pecado, why would not God accept us? ¿por qué Dios no nos va a aceptar? God will always be there for us. Dios siempre va a estar ahí por nosotros. And that's what we want. Y eso es lo que In queremos. the moments that we need him greatly. He's there for En los us. momentos que lo delivering us. necesitamos a Él en maneras grandiosas, Él siempre va a estar ahí para liberarnos de cualquier maldad. But we have to separate from sin. Pero, hermanos, tenemos que separarnos del pecado. Gloria a Dios. Our scripture reading we read this morning, En la escritura que acabamos de leer esta mañana, what does it say? que se encuentra en la segunda de Corintios, Don't worry, we're going to jump back and forth. But what does it say? 2 Corinthians chapter 6, capítulo 6, verse 17. versículo 17, It says, wherefore, come out from among them, and be ye separate, saves the Lord. por lo cual salí de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, And touch not the unclean thing. y no toquéis lo inmundo. And what will God do? ¿Y qué es lo que hace Dios? He will receive you. Él los recibiré. And that's why I titled the sermon I have today, God accepts those who follow him. Por eso el título del sermón hoy es Dios va a aceptar a aquellos quien los siguen a Él. Amen. I mentioned how gracious God is to everyone. Yo mencioné lo lleno de gracia que Dios es Amén. con todos. I mentioned how he's gracious to the Israel, Yo to mencioné the Israelites or to the Jews. Como Él es lleno de gracia para los judíos. Why? Why was God so gracious to them? ¿Por qué Él era así con ellos? Let us quickly go to the book of Kings. Amén. Vamos rápidamente ir al libro de Reyes, We're going to go to 2 Kings, el segundo libro de Reyes, chapter 13. capítulo 13. Amén. Because we just mentioned that God wants us to be separate from sin. Porque acabamos de mencionar que Dios quiere que nosotros estemos separados del pecado In order for him to accept us. para Él poder aceptarnos. But there's many times that God's people are involved in sin. Pero hay muchas veces que el pueblo de Dios están involucrados con el pecado. And the history of Israel wasn't that beautiful. Y la historia de Israel, el pueblo de Dios, no era tan lindo siempre. But God was still there with them. Pero Dios todavía estaba ahí con ellos. There's a reason, Hay una razón and you have to know it. y hay que saberla. Because this is what keeps us accepted with God. Porque esto es lo que nos mantiene a nosotros aceptados con Dios o por Dios. In
2 Kings chapter 13, Segunda Reyes, capítulo 13, verse 23 says, versículo 23. okay, it says, and the Lord was gracious unto them, and had compassion on them, and had respect unto them. Wow. Look at that. Let me stop right there. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró. Y voy a parar ahí. Look at that. Increíble, hermanos. He was gracious. Tenía mucha gracia, He was compassionate. tuvo mucha compasión y misericordia. He even respected them. Él hasta los respetó. Brothers, God respects at times some of our decisions. Hermanos, Dios a veces respeta algunas de nuestras decisiones. Even though they may not be according to the will of God. A veces, cuando no están a través la voluntad de Dios. But there's a reason for that. Pero hay una razón por eso. And I believe in this paragraph you see it. Y yo creo que aquí, en esta parágrafa, uno lo puede ver. It says here that he had respect unto them because of his covenant with Abraham, with Isaac, and Jacob, and would not destroy them, neither cast he them from his presence as yet. Y dice la Biblia que Él tuvo misericordia, gracia, respeto, toda esa paciencia de Dios. Y leemos aquí, siguiendo en el versículo 23, a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. See the goodness of the Lord ¿Ven la benevolencia de nuestro Señor? was with Israel because of the covenant that he had with these patriarchs. Estaba con Israel por el pacto que Él tuvo con ellos, con estos patriarcas. He says, I'm not going to destroy you Él dijo, no los voy a destruir, because there was a covenant that these men did with me. porque había un pacto que estos hombres de Dios habían hecho conmigo, dice Dios. It was the covenant of God with these men that kept them from being destroyed. Era ese pacto que tuvieron con Dios, que fue la razón en por qué Dios no los destruyó tan rápido. It's that same covenant, brothers and sisters, why we are not destroyed. Es ese mismo pacto por la razón que nosotros no somos destruidos. Gloria sea a Dios. Because God Amen. believes in us. Porque Dios cree en nosotros. Amen, brother. Sometimes we don't believe in each other. Pero a veces nosotros no creemos en uno al otro. We put each other down. Nosotros los desanimamos, You know, animamos, after we aminamos, repeat, ¿se dice? Go ahead. and even when we commit the same sins over and over again, we don't even trust ourselves. Y también cuando repetimos los mismos pecados, uno ni puede confiar en uno mismo. We don't even believe in ourselves sometimes. No creemos a veces en nosotros mismos. You know, we go against this big world out there. Estamos contra un mundo muy grande. And sometimes we settle ourselves short. Y los ponemos en un nivel muy bajo. Like if God can't answer. Como si Dios no puede contestar. Like if our problem is too great for God. Como si nuestro problema es algo muy grande para Dios. And it's not like that. Y no es así. It's just the way we think. Es la forma en como pensamos. We should remove those kind of thoughts from our mind. Debemos de remover esos tipos de pensamientos de nuestras Put mentes. more positive things in our mind, Poner más cosas positivas en nuestras mentes. you know, so we could eliminate sin from our Amén. lives. Amén. Para poder eliminar el pecado de nuestras vidas. Put the word of God more in your mind than ever. Poner la palabra de Dios más en nuestras mentes que nunca. So we see here that
that the covenant that God made with these patriarchs, it delivered them. Vemos aquí que ese pacto que Dios tuvo con los patriarcas, eso los liberó. A covenant. A covenant is pretty much a contract, you can say. Un compromiso o un pacto es como un compromiso. To the world, it is it's a contract. Con el mundo ellos lo llaman un contrato, It's an agreement. un pacto. With God, it's an agreement. It's a promise. Es una promesa, es una concordancia. The covenant that we have with God is our marriage. El pacto que tenemos nosotros con Dios es nuestro matrimonio. We're married with God. Amén. Estamos casados con Dios. So that means we're bonded forever. Esto quiere decir que estamos juntos, somos unidos por siempre. And the only way that a covenant is broken, right, Y la única manera que un pacto se rompe o es quebrado is when there's a breach of contract. es cuando ese pacto se rompe, When it's broken. cuando hay un desacuerdo y es rompido. So we see here, oh brothers, that God was gracious to them. Vemos aquí que Dios tuvo mucha gracia con ellos. Let me tell you something. You know, Israel was going through a very troublous time at this moment. Israel estaba experimentando unos tiempos malos. Elisha died. Eliseo había muerto, He was buried. fue enterrado. I mean, many terrible things were going on at that time. Había muchas cosas malas ocurriendo en aquel entonces. We already know the history when a nation that was not of God came over and took over. They destroyed pretty much everything. Ya sabemos también la historia que se repetía. Las naciones paganas que no eran de Dios entraban y conquistaban el pueblo de And Dios. some of God's people had to die. Y algunas de la gente de Dios tuvieron que morir. But what's amazing here is that when you read verse 21, Lo que es increíble es cuando leemos aquí el versículo 21, it said that they were burying a man. que estaban aquí sepultando un hombre. They were burying, I guess, the dead, those that were in the street. Estaban ahí enterrando un muerto. Let us notice what it says. And it came to pass that they were burying a man, that behold, they spied a band of men, and they cast the man into the sepulchre of Elisha. Right? And when the man was let down and touched the bones of Elisha, he revived and stood upon his feet. Amén. Wow. Escuchen brothers aquí, and hermanos. sisters. Segunda Reyes, capítulo 13, versículo 21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. And it says that this dead man touched the bones of a man of God that was in the grave. Dice aquí que este hombre tocó los huesos de un muerto, un hombre de Dios que había A muerto, prophet. un profeta. And that man just woke up and came out of the grave. Y ese hombre despertó, revivió y salió del sepulcro. At the moment that it felt that they were done, Y en ese momento, cuando ya todo se vio como ya había el final, God was there reviving. Dios estaba ahí con un plan diferente y lo revivió. At the moment that you feel that you have no more options, Y en you ese ran out of momento, choices, hermanos, cuando se sientan que ya no hay opciones, se vio ya como el final, cuando no hay que escoger, you gotta be faithful. hay que ser fiel, You gotta believe. hay que creer. God has a plan. Dios tiene un plan. Brothers, Amén.
Hermanos, God is accurate. He's looking at all nations. Dios right now, es brothers. muy preciso. Él está mirando a todas las naciones. He looks upon all of us. Él está mirando sobre todos nosotros. And we all have a probationary Y time. todos tenemos un tiempo de juicio. If we don't fulfill that divine destiny, Si no cumplimos con ese destino divino and we fail to measure up to everything that God has taught us, y fallamos de alcanzar a ese nivel en las cosas que Dios nos ha enseñado, yeah, there could be a moment that we're removed. sí, va a llegar ese momento, puede haber ese momento que somos removidos. But you don't know when that probationary Lord have time mercy. is. Pero no sabemos, That's the hermanos, qué tiempo es ese tiempo de probatoria o tiempo de juicio. God's people were going down the grave. El pueblo de Many of Dios estaban ya entrando al sepulcro. But God gave them that little key, like, no, Pero Dios I'm here. le dio esa idea o ese cuadro, esa experimentación, enseñándole a ellos que Él estaba ahí. I'm here for you. Estoy aquí por ti, dice You're Dios. not alone. No están solos. Amén. You may feel like Praise your God. ministry is not moving or growing. Se pueden sentir que tu ministerio no está creciendo, no se está moviendo, But God is there. pero Dios está ahí. If you're doing things right, Si están haciendo las cosas bien, removing that sin from your life, removiendo los pecados de nuestras vidas, teaching others to remove sin from their, enseñando a los demás from their way, a remover los pecados de su camino. God will accept. Amén. Dios va a aceptar. Amén. Amén. Brothers, Amén. we as individuals, we're tried. We're tried. every day. Nosotros como individuos somos probados todos los días. Whether if we're going to fulfill God's will or whether if we're not. Que sea si vamos a cumplir con la voluntad de Dios o que no vamos a How many cumplir. of us want to know that, brothers, you won't even know if your probation is done with God. Uno ni lo va a saber, hermano, si uno ya el tiempo ya alcanzó o se terminó en el tiempo de juicio de Dios. You're over here doing things for the Lord, thinking that, you're doing everything right, and Uno ahí está pensando que está haciendo las cosas correctas por Dios, que está haciendo las cosas bien. maybe you already cut off. Y quizás ni saben que tu tiempo ya se acabó. That's why we have to be careful. Which will are we doing? Are we Por doing eso our es. own will or the will of God? Amén. Por eso hay que tener mucho cuidado y preguntarnos, en lo que hacemos, ¿estamos haciendo la voluntad de nuestro Señor o estamos haciendo la voluntad propia? We can't allow all our sins to the next minute, at the end we're like, Lord, but didn't I do all these things for you? No podemos esperar que llegue ese momento, como dice en la Biblia, que uno diga, Señor, ¿no hicimos esto y lo otro para ti? I wrapped up those newsletters for you. I was faithful all the time. Yo estaba ahí involucrado con la obra de la iglesia, yo tuve fe o era fiel todas las veces, But meanwhile, we never changed. pero In our bad durante ways. todo eso, nunca, aunque hagamos esas obras buenas, no cambiamos los defectos en nuestros caracteres. Every man has a specific plan that God gives him. Todo el hombre, cada hombre tiene un plan específico que Dios tiene para él. God has a specific place that he wants you to do his will. Dios tiene un lugar específico donde Él quiere que tú cumpla con esa But obra. if you continue doing your own will that you want to do, you will never know God's will. Pero si uno sigue haciendo su propia voluntad y no dejando que Dios haga lo de Él dentro de ti, tú nunca vas a saber cuál es la de Brother Él. Jose, how do I do that? How do I know? You ask the Lord. Pero hermano Ask José, him. ¿cómo es que yo voy a saber la voluntad de Dios? Bueno, tú le preguntas, pregúntale a And Dios. you will see that energy be created in you. Amén. Y tú vas a ver esa energía, va a ser creada en ti. Oh, brothers, Hermanos, we're truly successful in our own things. vamos a tener lucro
en las cosas con Dios. I mean, you know, if we follow God, we'll be successful with God. Si seguimos a Dios, vamos a tener todo lo que Él quiera que nosotros vamos a tener. And the sad thing is that many have departed from, you know, God's original plan. Y lo triste es que muchos se han apartados del plan original de Dios, Like the Israel of old. como hicieron los israelitas del antiguo. And then we got to go through this whole, what's the word? This whole commotion, drama, a bunch of situations that we don't like going through, and we have to go through. Y después hay que experimentar toda esa conmoción, todas esas dramas, todas esas cosas negativas en cuales verdad se pueden evitar. And God allows that so that we can change Amen. and get them rough edges off of us. Amen. Y Dios permite que nosotros experimentemos esos malos ratos, porque esos momentos son lo que nos limpian, lo que los moldean, en quitar esas partes malas de nosotros y purificarnos, en otras palabras. Israel knew the history. Israel sabe su historia. We see the history. Nosotros también podemos leer su historia. They went through it with the Syrians, with Babylon, with Egypt. Ellos lo experimentaron con los de Siria, con los egiptos, con Babilonia. But God, let us do for God while His mercy still exists. Amén. Pero vamos a hacer por Dios mientras esa misericordia todavía existe en nuestras vidas. You know, while these days that are so crucial, they're before us. Mientras estos No. días aquí tan importantes están delante de They're nosotros, gonna get worse, brothers. se van a poner peores, get hermanos. worse. Amén. Amén. Peor se va a poner, And the hermanos. closer you get to God, the rougher and crucial Amen. it's going to be. Aleluya. Y miren esto, lo más cercano nos ponemos a Dios, lo peor o lo más fuerte se va a poner en nuestro camino en este mundo. Either you're gonna become weak or you're gonna become stronger. Van a haber dos cosas, se van a poner más débil en este mundo o se van a poner más fuerte. Hay un camino. That's why we need to prepare ourselves, brothers. Amén. Por eso hay que prepararnos. And like we mentioned earlier, God has acceptance for Israel. Y como acabamos de mencionar, Dios tuvo aceptancia para Israel. God also has that acceptance for the Gentiles. Él también tuvo esa misma aceptancia o aceptó también los gentiles. It's not just God's people, brothers. No era solamente el pueblo de Dios en aquel entonces. because I go Hoy. to church. Now you've seen the true meaning. Ahora- Because I go to church. Ahora podemos conectarlo. Solamente porque yo voy a la iglesia, Dios solamente va a obrar conmigo. No, no es así, Or hermanos. because I'm a reverend, or because I'm a minister. O porque tengo cualquier título, como que soy un pastor o soy un anciano en la iglesia. You know, God just favors me, Dios solamente me va a favorar a mí, or my church, or my congregation, o a mi iglesia, o la or congregación, my family alone. o solamente a mi familia Él va a cubrir. No, that's not how it goes. Eso no va así, hermanos. Let us notice in the book of Romans. Miremos Let's go to Romans ahora real en quick. el libro de Romanos, We're going to see how God has acceptance for the Gentiles. amén. Vamos a ver cómo Dios también acepta los gentiles. Amén, brother. In Romans 15, En Romanos capítulo 15, verse 16, versículos 10 y 6. and let me mention this real quickly. See, we're just touching a few points. Solamente estamos tocando unos puntitos. I'm not covering everything Yo no puedo cubrir todo, because there's a lot that we can cover with just one verse. porque hay demasiado que se puede cubrir con solamente un So versículo. you may see that, Deacon Jose, he passed this certain word and he didn't cover too much of it. O uno puede pensar, el hermano, el diácono José no se enfocó en una palabra o pasó una palabra y no leo la cosa en total. There was a reason. Hay una razón por eso, I'm hermanos. just trying to get the point across. Es que quiero sacar los puntos.
But we see here in Romans 15 verse 16, Vemos aquí en Romanos capítulo 15, versículos 10 y 6. it says, and this is a part where we see that God gives unity. Y esto es una parte aquí cuando vemos que Dios da unidad. God loves unity. Dios le gusta la unidad. That's why he uses us Por eso es el que nos usa a nosotros to preach the message of the word out there. para poder predicar el mensaje And en una unidad, una unidad correcta. all Paul was mentioning here is where we should receive one another. A donde Pablo aquí escribió que nosotros debemos de recibirnos uno al otro. And who could be more qualified to say that than Paul? ¿Y quién puede tener más cualificaciones que Pablo aquí en la Biblia? You know, he was a minister, Era un ministro right? de Jesucristo. To the public service. Era un sirviente, un siervo al público, al mundo. And Paul here says that he says that I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering up of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost. 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Paul here, he's glorifying God, brothers, Pablo aquí está glorificando a Dios, because he can be that servant to minister unto those that did not know the word of God. porque él puede ser el siervo para ministrar a aquellos que no conocían a Dios completamente. But there was a process that had to happen in order for the Gentiles to be accepted. Pero había un proceso que tuvo que ocurrir para que los gentiles pudieran ser aceptables a Dios. And the word of God says, so that they may be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost. Y dice la palabra de Dios para que los gentiles pudieran ser aceptables a través del ministerio del Espíritu Santo. Brothers, you have to be sanctified first. Hermanos, hay que ser santificados o separados primeros In order to do the work of God. para poder hacer la obra de Dios. Why do I say that? ¿Por qué digo esto? Because in our own carnal mind and nature, Porque en nuestra mente carnal, la naturaleza, we would not want to do any service for God. en verdad uno no va a querer ser cualquier servicio para Dios. You would have to drag me out into the street Tú just vas- to do the missionary work. hay que arrastrarme para la calle para poder hacer cualquier obra para Dios con mi voluntad. You would have to give me some kind of, convince me with something good in order to get me out there. En mi naturaleza pecaminosa, hay que tratar de convencerme a mí en algo para yo poder ser una obra para Dios. In my sinful nature. En mi naturaleza pecaminosa hablo. But if I am under the guidance of God, Pero si estoy abajo del guía de Dios, being sanctified, estando santificado, not sanctified by my own works, no santificado a través de mis propias but obras, sanctified through the Holy pero Spirit, santificado, amén, a través del Espíritu Santo, we can be accepted unto God's nosotros family. podemos ser aceptados adentro de la familia de Dios. Amén. Oh, brothers, and then you will see that successful work. Y después being accomplished. uno va a ver, uno lograr esa obra de Dios. That good news will be shared to the Gentiles. Esas buenas nuevas pueden ser impartidas a los And gentiles. brothers, the calling is for all. Y la llamada, hermanos, esa vocación es para el mundo entero. It's not just for our own people. No es solamente para nosotros nada más. It's for others that do not know that are out there. Es para aquellos, los que no conocen a Dios. That's why the calling, the three angels' message says, come out of her. Por eso my es que people." esa llamada
de los mensajes de los 3 ángeles dice, salid de ella, mi pueblo. But there's many that do not know. Porque hay muchos que no saben a dónde están. They're stuck in Babylon. Están ahí como en un lazo en They're Babilonia. still stuck in Egypt. Están todavía como en esclavitud en Egipto. With all that philosophical and theological reasonings, or all those Egyptian reasonings that are still stuck in their minds. Con todos esos tipos de razonamientos y teologías paganas que todavía no saben, están muy absorbadas en sus mentes. And not just that. Y no solamente eso, With the theory and the knowledge of the world. y también con las teorías y la sabiduría del mundo. Many of us are stuck, Muchos todavía ahí como en trampa. and we need to get out. Y hay que salir. Oh, brothers and sisters, Hermanos, ¿saben? that's why I said it depends how we respond. Todo depende en cómo respondemos. How we respond to God's call. ¿Cómo es que respondemos a esa llamada de Dios? Amén. We are accepted. Es que somos aceptados. What did God tell Cain? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Caín? In the book of Genesis, En el libro de Génesis, ¿qué le dijo Dios a Caín? who was Cain? ¿Quién era Caín? He was the brother of Abel, Él era el hermano de Abel. sons of Adam. Los hijos, los primeros hijos de Adán y Eva. Didn't he know good? ¿Él no sabía el bien? Él sabía el Shouldn't bien. have he known what was best? ¿No debía de saber él que era lo mejor, la voluntad de Dios? But he just wanted to bring his own sacrifice, Pero él quiso hacer lo que él quería, su or propio his own offerings, sacrificio, su propia his own ofrenda, gifts that he thought God would accept. lo que él quiso darle a Dios. This is good enough for God. God will be pleased with this. No lo que Dios pidió, él quiso darle lo que él quería darle. Dice, no, Dios va a aceptar lo que yo le voy a I dar. might listen to a little bit of music here, but God, I offer this to God. Yo quizás voy a This usar way. I offer my life to God un in this poquito de way. música aquí, pero yo le voy a ofrecer lo que yo quiero a Dios. I might do a little bit of playing over here, and taking up my time this way, but that's okay with God. Yo God will quizás- accept me that way. Puedo gastar mi tiempo en como yo quiera, en cosas que Dios no agrada, pero yo le voy a dar mi tiempo como yo decido a Dios cuando yo quiera. I can live my life however I want, a little bit of here and there, but God, He'll have mercy upon me. Yo puedo vivir mi vida como yo quiera, supuestamente haciendo las cosas que yo siento que son bien, y Dios lo va a aceptar porque Él me ama. God will deal with me personally. Dios va a bregar conmigo personalmente. That mentality those thoughts should not be up here. Esa mentalidad, hermanos, de lo que yo acabo de decir, no deberá estar en nuestras mentes. Our mind should be, man, Nuestra how can mente I do better? debe de estar como luchando, arrepentidos, diciendo, ¿cómo yo puedo hacer mejor por How Dios? can I get this sin off of me? ¿Cómo yo puedo sacar este pecado de mí? Amén. Then God will work with you. Where you're Ahí es que Dios va a poder obrar contigo. at. God said, if thou doest well, Dios dice, si haces el bien, shall thou not be accepted? ¿no vas a ser aceptable si haces lo que yo te pido? Dice Dios. If you do well, brother Jose, would you not be accepted from Si God? no haces el bien, hermano José, ¿no te voy a aceptar yo? And if thou doest not well, Y si no haces or el doest bien, not well, o si haces el mal, no haciendo el bien, what do you think's going to happen? ¿qué creen que va a pasar? You're going to fall. Lo opuesto, van a caer. Sin is there. Ahí always está el waiting. pecado, esperando. That's for all of us. Eso es para todos For little nosotros, children, for Para la for the juventud. young adults. para los jóvenes, los adultos.
Sometimes, you know, the elders just only think that it's just only for the youth. A veces los ancianos piensan que Oh, they're la gonna palabra have de it Dios o las advertencias son para la juventud. Oh, they have it hard. Ah, esos niños lo tienen malo, Meanwhile, lo you're tienen still mal. stuck in your sins, doing the Mientras- same old sins that you've been doing for years. Mientras uno anciano todavía es estoqueado o en lazo con los pecados en toda su vida. Still judgmental, judging those youth. Todavía, de una manera juzgosa, juzgando la juventud cuando ellos están en el mismo nivel. Sin is sin. El pecado es pecado. It's gonna lie at my door and your door. Ahí está en la puerta mía y en la puerta tuya. Oh, brothers. Ah, hermanos. That's why, you know, Peter said, give diligence. Por eso es que Pedro dijo, And we'll sean be closing diligentes. Give Y diligence pronto vamos a cerrar. Denle diligencia to your calling. a tu llamada. Make it sure. Hágala segura. Make that election sure. Haga esa elección segura. And if you do these Y things, si hacen estas cosas, let's go to it. vamos Let's a go ir to ahí. it. Vamos a leer la palabra de Dios. 2 Peter. Segunda de Pedro. Let's find Peter. Peter's towards the back. 5 or 6 books away from Revelation. Yeah, he likes Or hiding 4. back here. 2 Peter, La segunda de Pedro. chapter 1, Capítulo 1. verse 10. Versículo 10. He says, wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if ye do these things, ye shall never fall, brothers. Segunda de Pedro. Never. Capítulo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Never fall. Nunca caerás. Is he lying? ¿Está mintiendo Pedro aquí? Some Christians may say, yeah, he's lying because we can't be perfect. Algunos cristianos a veces dicen, sí, él está mintiendo porque el humano no es perfecto. Peter said, never fall. Pedro dijo, nunca caerás. He experienced it. Él experimentó esto. He knows the before and the after. Él sabe lo anterior, pero también sabe lo posterior. See? What does verse 11 say? ¿Qué dice versículo 11? For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ, brothers. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh, brothers, that's why Paul said, come out. Hermanos, por eso es que Pablo siempre ha dicho, sean separados, Come salgan. out from the midst of that sin. Salgan del medio de esa vida pecaminosa. We don't have to go to that scripture. We already know it. No tenemos que ir a ese versículo, ya lo leemos, lo sabemos. But this was something that Paul was urging and trying to tell the Corinthian believers. Pero esto era algo que Pablo estaba como ya rogándole a los creyentes allá en la ciudad de los Corintios. Separate from those harmful influences. Sepárese Separate. de esas influencias heridosas. Sepárese. Paul was trying to tell them that they're going to destroy you. Pablo They're estaba harmful. diciéndole, advirtiéndole que esos vicios, esas maneras solamente iban a traer heridas, perdición. These unbelievers will take you down. Estos incrédulos te van a tumbar. They don't care about God. No importan a All Dios. they care about is their entertainment. Solamente le importan su entretenimiento. Look into the history of the Corinthians. Mira la historia de los corintios. Their metropolis. Miren ahí las ciudades grandísimas de ellos. The
theaters, the things they had in there. los teatros, todas las formas de entretenimiento que tenían. It's a hard thing, brothers. It's Era a una hard cosa thing, difícil, but the word is there. pero la palabra está aquí. In case we didn't know, Por si acaso no lo sabemos, for our guidance. por nuestro guía. Amén. You know. And soon closing, you know, it's sad that, you know, Y ya para cerrar, es muy triste que Paul had people opposing him. Pablo tenía muchos opuestos a esta palabra. They saw what he was doing. Ellos estaban mirando lo que él estaba haciendo. The devil saw what he was El doing. diablo estaba mirando lo que hacía Pablo. And all they wanted to do was divide the church. Y lo único que querían hacer era dividir la iglesia. But Paul was doing a good cause. Pablo estaba en una causa But there were- correcta. But there were opposers hating it. Pero ahí vían celosos, odiándolo. They couldn't tolerate it. No podían tolerar esa verdad. Oh, brothers and sisters, you know, Hermanos, ¿saben? enjoying God's presence is what we want. Disfrutando la presencia de Dios es lo que debemos de querer. You know, that, Amen. that holiness. Ese ambiente de santidad. I know many Amen. of us have not experienced that Yo fullness. sé que quizás algunos de nosotros no hemos experimentado esa plenitud de santidad. But I believe it's rich and good. Pero yo creo que es algo rico, es algo muy bueno. You taste of it, you won't never want to go back. Uno prueba de esa santidad, ese ambiente puro, y uno jamás va a querer regresar a eso sucio y afuera. You know? ¿Saben? And some of God's people, and I know many of us here have experienced that. Y yo sé que algunos de nosotros hemos experimentado esto. Let me give you one example Les voy a dar un ejemplo before we close. antes de cerrar. Many of us, God has pulled out of the bondage of sin. Muchos de nosotros, Dios nos ha sacado de esa trampa del pecado. And it feels good to not commit those same sins again. Amén. Y se siente muy bueno en uno no cometer esos mismos pecados. That's a little taste of holiness. Esto es ahí como una probida, una prueba, ¿verdad? De la santidad. You know, when God removes us from that wickedness, that Cuando wicked Dios life we nos used to live. saca de esa You know? malicia Ah, en cuales vivimos antes, qué lindo es estar en la santidad. praise the Lord. It feels Gloria good. sea Señor. Se siente muy rico, se siente muy increíble estar en la santidad de Dios. Oh, brothers and sisters, I remember I used to roll in the streets, Yo me recuerdo, hermanos, yo me la pasaba en la calle, in those dark streets, en esas tinieblas del mundo, at times scared. a veces temoroso, I would be scared at times a veces lleno de miedo a veces, because I wasn't doing good. porque yo no estaba haciendo cosas buenas. I was afraid to be caught by the authorities. Yo estaba con miedo que me agarren por esas leyes seculares que yo rompía. I didn't want to go to jail, Yo no quería estar encarcelado, but God delivered me pero Dios me liberó de eso. from many things. Dios me liberó de muchas cosas. Amén. Oh, brothers, Praise and, God. and God makes it possible. Y Dios lo hace posible. Amen. You have shame in your life, ¿Tienes unas desgracias en tu vida? that sin of shame, ¿Tienes una vergüenza en tu vida? Ese pecado que trae vergüenza. God can remove it. Dios puede sacar eso de tu vida también. That Amen. corruption, Una corrupción, corrupt action, unas acciones corruptas, things that we just keep doing and keep doing. to- God can cosas remove that. que seguimos haciendo y haciendo. Dios también puede remover esas cosas. You know, those feelings that at times we don't want to do good, God can remove that sin. Esos sentimientos que a veces uno experimenta, que uno, ¿verdad? Sabemos hacer el bien, pero no queremos hacer el bien.
Dios también puede quitar God can remove those esa attitudes emoción, esa actitud. so we can serve Him better. Él lo remueve para uno poder servirlo mejor a Él. Because everybody's feelings are not the same. That's why I Porque have to mention that. no todos lo sentimos igual, por eso es que tengo que mencionar You eso. can come to church and sing and praise the Lord. Uno puede llegar aquí y from cantar, little and from dándole whatever alabanzas al age, Señor de cualquier edad. and you don't hold on to what is right, Y si what uno no is se truth, aguanta a lo que es lo bien y la verdad, or you don't get to taste who God is, o uno no puede probar quién es Dios en verdad, it's going to create feelings that you don't want to know about. eso va a crear emociones y sentimientos que en verdad tú no vas a querer sentir. You're going to hate God Uno puede llegar hasta odiar a Dios. without God doing anything to us, Sin Dios, hacerte nada a ti. not even knowing Him. Uno ni lo conoce y uno lo odia. People don't even build a good relationship with God, and then they want to hate Him. Uno ni puede That's what the world edificar, does. ni ha tomado el tiempo de edificar una relación con Dios o un conocimiento de Dios y lo juzgan con un odio injusto. Oh, brothers, Ay, hermanos, there's a lot to say, hay mucho que decir, but let's close with this verse. pero here. vamos a cerrar ahora con este Let's versículo. Amén. close with Isaiah. Vamos a cerrar, amén, con Isaías. Isaiah, we're going to read chapter 56. Vamos a ir casi al fin de Isaías 56. No, because salvation is for all. Porque saben, hermanos, la salvación es ofrecida For the, para todos, for the Jews, for the Gentiles, para los judíos, para los gentiles, males, females, little children, para el hombre, para la mujer, elders, para los viejitos, para los bebés, el mundo entero, for the world. el mundo entero. And what does it say? ¿Qué se lee aquí And verse en 6. Isaías 56, versículo 6? Because God blesses us and He invites us. Porque Dios nos bendice y nos invita. He says also the sons of the stranger. Y a los hijos de los extranjeros. If you're a stranger, Si eres un extranjero, this is for you. esto es para ti. That join themselves to the Lord Que sigan a Jehová to serve Him para servirle. and to love the name of the Lord, Y que amen el nombre de Jehová to be His para ser servants. sus siervos. Everyone that keepeth the Sabbath from polluting it. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo. If you don't keep the Sabbath, brothers, Si no guardan el sábado, hermanos, you a stranger to tú God. eres un extranjero a Dios. It says it right Lo here. dice aquí en la palabra. Amén. Everyone that keepeth the Sabbath from polluting it. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo. The true Sabbath. El sábado verdadero, el séptimo día. And taketh hold of my covenant. Y There it goes. abracen, aguarden mi pacto. Even them will I bring to my holy mountain. Y brothers and los sisters. llevaré a mi santo monte, Oh, hermanos. brothers, and make them joyful in my house of praise. Y los recrearé en mi casa de Oh, oración. brother, you're safe there. Aleluya. Ahí es You're donde safe. van a estar seguros, You will hermanos. be safe. Van a estar seguros ahí. Their burnt offerings and their sacrifices shall be accepted upon my altar. Sus For my- holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar. For my house shall be called the house of praise for all people. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Oh, brothers, God will gather all. Hermanos, Dios All va a mankind. escoger a todos los que lo buscan a Él. Oh, brothers. But first, Pero primero, you have to be accepted. tiene que ser aceptado. God will bless you. Dios te va a bendecir, He will work with you, Él va a obrar contigo, but you have a limited time. pero tienes un tiempo limitado. If you don't remove those sins, Si no remueves los pecados, we don't remove all that filthiness si no sacamos toda la impiedad de nosotros and don't purify ourselves, y no los purificamos en Él, we cannot enter
enter into the kingdom No of heaven. podemos entrar a ese reino celestial. Well, may the Lord bless you all. Que brothers and Dios los sisters. bendiga a todos, hermanos. Ending, let's kneel down to have a word of prayer. Amén. Vamos a postrarnos, hermanos, si pueden, para orarle a Dios. Praise the Lord. Praise the Lord. We thank you, Lord, for just being here with us, Te damos tantas gracias, Señor, solamente en tu estar aquí con nosotros. especially on your true Sabbath day. Especialmente en tu día verdadero, el Santo Sábado, séptimo día. Lord, you know our desire, Señor, tú sabes nuestro deseo and it is to serve you. y es en servirte a ti. But Lord, you know that we do not have the strength. Pero Padre, tú sabes que no tenemos la fuerza. And that's why, Lord, we come before you today Por eso es que, Señor, los entregamos a ti hoy, on bended knees, postrados, asking for your assistance. pidiéndote que nos ayude. Oh, Lord, just help us in everything we do in life. Ay, Señor, ayúdanos en todo en esta vida. Lord, the times are tough, Señor, los tiempos están difíciles and we believe tougher than before. y creemos que más fuerte que nunca. We just pray, Lord, that you may send your guardian angels and keep them always there before Te us. pedimos, Padre, que mande tus santos ángeles que estén con nosotros siempre, Protecting us protegiéndonos through this travel. a través de este viaje a ti. For it is just a moment, Lord. Porque es solamente un momento. Help us to be faithful unto you Ayúdanos a ser fieles a ti in these last hours. en estas últimas horas. Bless us, oh Lord, we pray. Bendícenos, Señor, te oramos. And thank you, Lord, for the blessings that you have given us Y as we read gracias, your word. Señor, por las bendiciones que tú nos has dado a través de leer tus santas escrituras. Bless the listeners. Bendice también los que escucharon. And Lord, and prepare our hearts, Lord, Y prepara nuestros corazones, Señor, for your soon coming. para tu pronta venida. Lastly, Amen. Lord, we pray, we thank you for the spiritual food. And También, Señor, te damos gracias por los alimentos espirituales. bless the physical También te pedimos que bendiga los alimentos físicos, so that it may nourish us and strengthen us que nos pueda alimentar y fortalecer and enlighten us and make us wiser. y alumbrarnos y hacernos más prudentes. Forgive us of our sins, Lord, Perdónanos por nuestros pecados, Señor, and our shortcomings, y nuestras faltas, and cleanse us with the blood of the Lamb. y límpianos con la sangre del Cordero Celestial. And we pray in Jesus' name. Y oramos en ese nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Amen. Praise God. Well, thank you, brothers and sisters, Gracias, hermanos, for your patience. por su paciencia. Thank you for attending us, Gracias por atender. and for those that are viewing on Facebook. Y aquellos también que están mirando en vivo ahora. We will be gathered here again next Sabbath. Vamos a estar aquí otra vez el sábado que viene. Yes, our Sabbath class will be at 9:30. Para un recuerdo, la escuela sabática siempre la hacemos los sábados a las 9:30 de la And mañana our divine service at 11:30. y el servicio de vino a las 11:30 Thank you cada for, sábado. Thank you for watching. Claro, y siempre decimos gracias, que Dios los bendiga a ustedes por mirar. And as a custom, let us rise and stand, brothers Y and como es sisters. nuestra costumbre aquí, por favor, hermanos, vamos a ponernos de pies a cantarle a nuestro Señor. And I we forgot the verse, I mean the hymnal. And we will sing not, what was it? 570. Thank you. 578. Oh, 570. And that is in English, not I but Christ. It's 279 in Spanish. 279 en español. 279. Yes. And we will sing the first and the last. Vamos a cantar la primera y la última. Not I but Christ. 570. Does everyone have it? Please say Are we all there? Amen. Amen. 570.